Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Fuente de Vida. Hoy compartiremos un tiempo especial de la palabra bajo el tema Aprender a cultivar un corazón fértil. Y en este momento utilizaremos la parábola del sembrador. Y vamos a comenzar leyendo la parábola. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó frutos a 100 por uno. Hablando de todas estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos, oiga. De esta manera, Jesús nos enseña lecciones cruciales sobre la receptividad de nuestro corazón hacia la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que nuestro corazón sea una tierra fértil para la siembra espiritual? Pues vamos a hacer una pequeña explicación, desglosando poco a poco la parábola. Los tipos de suelo son: al borde del camino, el suelo rocoso, entre espinos y la buena tierra. Primero, el sembrador salió a sembrar. En el comienzo de la parábola nos presenta un sembrador que sale a sembrar una semilla en algún lugar del pueblo. Esta semilla representa la palabra de Dios, que se siembra en los corazones de las personas, y el sembrador simboliza a todos aquellos que comparten la verdad y la palabra de Dios en el transcurso de su vida. Segundo, el primer tipo de suelo fue al borde del camino. En la parábola Jesús describe este tipo de suelo específicamente, que es donde la semilla cae, es pisoteada y devorada por las aves. Esto representa a aquellas personas cuyos corazones son duros y no están dispuestos a recibir la palabra de Dios. Y no podemos obligarlo, eso está claro. Entonces, ¿cómo podemos evitar tener corazones endurecidos? Primero, practicando el perdón. Ya que al no hacerlo, te atas a las personas, al evento, a las palabras, al daño, creando frustración, ira y dolor dentro de ti, provocando que seas una persona insensible. Segundo, reconocer las fallas. Reconocer nuestros defectos mismos, como el orgullo, la arrogancia, los celos. Eso te mantiene consciente de la humanidad y de que todos cometemos errores. Como ya habíamos hablado anteriormente, somos seres imperfectos. Nos podemos equivocar, nos podemos sentir derrotados, nos podemos sentir cansados, abatidos, pero simplemente reconocer nuestros defectos y nuestras fallas en el día a día es como único podemos mantener un corazón sensible y humilde delante del Señor, no siendo arrogantes y no siendo personas altaneras. Cultivar el agradecimiento. Ya habíamos hablado anteriormente sobre el agradecimiento. Las personas insensibles suelen ser aquellas que no ven nada por lo que están agradecidos. Tienen una falta de voluntad por ver y dar gracias a Dios por las bendiciones. Las personas que tienen el corazón duro, que no son agradecidos, no pueden ver más allá que sus propias narices. No pueden ver más allá que si recibieron una bendición, es gracias a Dios, porque Dios puso a esa persona para que te diera la bendición y porque Dios abrió puertas para que tú recibieras esa bendición. Tenemos que ser recíprocos con lo que cada día nosotros obtenemos, que nos bendicen y nos hace fructificarnos cada día más. Ser receptivo al crecimiento. A veces el crecimiento implica riesgos y ahí es donde surgen los miedos y la incertidumbre. Pero para poder avanzar, debes estar dispuesto a probar cosas que te hagan sentir un poco incómodo o que desafíen tu sentido de control. Muchas veces para crecer espiritualmente debemos comenzar a andar por un camino donde nunca hayamos transitado, por lo que vamos a experimentar miedo, temor, incertidumbre. Pero debemos estar dispuestos a avanzar, aunque muchas veces eso nos haga sentir incómodos. Suelo rocoso. La semilla crece rápidamente, pero debido a la falta de profundidad, se marchita en tiempos de prueba y tribulación. Esto refleja a las personas que aceptan la palabra de Dios con entusiasmo, pero su fe no está arraigada en lo profundo. ¿Cómo desarrollar raíces espirituales? Teniendo un tiempo leyendo la palabra de Dios.
teniendo un tiempo semanal con un grupo de creyentes o compartiendo, pasando un tiempo de festividad con ese tipo de personas. Y lo mejor de todos, teniendo un tiempo a solas con Dios. Cuando hablamos teniendo un tiempo diario leyendo la palabra o interpretando la palabra de Dios o estudiándola, me refiero también a estudiar la palabra leyendo la Biblia. Me refiero ya sea interpretando, reflexionando sobre algún versículo bíblico o escuchando alguna adoración o alguna alabanza. Pasando un tiempo semanal con un grupo de personas creyentes, me refiero a que cada domingo o cada sábado o simplemente un día a la semana puedes compartir un tiempo con esas personas leyendo la palabra, adorando, orando. Y teniendo un tiempo a solas con Dios, me refiero a que tengas ese tiempo de intimidad donde solo tú y Él entran en una conexión para conversar con Él, para plantarle tus problemas, para llorar a sus pies, para recibir de su abrazo, de su beso, de su ayuda, de la comunicación que Él quiere tener contigo cada día como amigo, compañero y como padre. Tercer tipo de suelo, entre espinos. Aunque la semilla crece, es ahogada por los afanes, la riqueza y los placeres de la vida. Representa a aquellas personas que se preocupan más por los asuntos temporales que por las cosas de Dios. En la vez pasada estuvimos hablando sobre los afanes de la vida. Muchas veces nos afanamos por las cosas terrenales, ya sea que comemos, que vestimos o nuestra economía. Y nos olvidamos que todas esas cosas son cosas temporales y que de cierta forma, de un momento a otro, nos van alejando poco a poco de la palabra de Dios. Dice Mateos capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se nos olvida que cuando buscamos primeramente a Dios, poniéndole delante de nuestra situación, así sea la más mínima, el más mínimo detalle, todas las demás cosas, Él nos las va a dar en el tiempo que Él crea correcto, que nosotros debemos recibir de su bendición. El cuarto suelo, buena tierra. Aquí, en la buena tierra, la semilla crece y da fruto abundantemente. Son las personas cuyos corazones están abiertos y receptivos a la palabra de Dios. ¿Qué acciones hacen que la palabra de Dios crezca y dé frutos? Primero, la convención. Segundo, Dios tiene que ser la fuerza principal que nos impulsa. Y tercero, estar bajo la influencia y el liderazgo del Espíritu Santo. Cuando te conviertes es el primer paso que das para conocer verdaderamente la palabra de Dios. Dios tiene que ser la fuerza principal que nos impulsa, porque no podemos poner nuestra fuerza en carne y hueso. No podemos poner nuestra fuerza en las personas a nuestro alrededor o en las circunstancias o en las situaciones. Estar bajo la influencia y el liderazgo del Espíritu Santo es saber cuando nos habla y nos dice esto es correcto y esto es incorrecto, esto debes cambiarlo y esto debes mejorarlo. Debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios en nuestros corazones, pero no basta solo con recibir, debemos también mantenerla y llevarla a la madurez. La palabra de Dios no es solo para ser oída, sino para ser comprendida y aplicada. Y para ir concluyendo un poco con este tiempo tan especial, debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero no basta solo con recibirla, debemos también mantenerla y llevarla a la madurez. La palabra de Dios no es solo para ser oída, sino para ser comprendida y aplicada. Cuando es sembrada en corazones dispuestos, tiene el poder de transformar vidas. Cuando tu corazón está dispuesto a recibir la palabra de Dios, puedes empezar a experimentar nuevos sentimientos y nuevas formas de mirar la vida. En Mateo 4:9 dice, entonces les digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Espero que te haya gustado compartir este pequeño tiempo especial de la palabra de Dios bajo la parábola El Sembrador. Nos volveremos a encontrar en un próximo tiempo para juntos llenarnos de la fuente de vida, que es Jesús. Chao.